Ok, parece que ser que sí me va a dejar. Bueno, doctores, entonces, pues ya vamos a empezar. Esta clase yo creo que es la más importante de todas, porque es la clase en la que vas a saber cómo hacer tu protocolo de investigación. El doctor Edgar Deza ahí les va a dar esta clase que creo que va a ser en dos secciones, va a ser la del día de hoy y va a ser la próxima, lo vamos a ver, ya que ya tengo programado que veamos la próxima semana búsqueda de literatura científica. Entonces, lo vamos a valorar y ya les diré yo las fechas de la próxima clase. Entonces, en esta clase van a saber ustedes todos los requisitos para qué se necesita para un protocolo de investigación, además de toda la información que ustedes ya saben que tienen la plataforma, tienen un protocolo modelo y aparte tienen los lineamientos que está al pendiente la doctora Perla Gutiérrez. Entonces, pues el doctor García ya lo conocieron la semana pasada, él es el jefe de investigación del CIDOX y ahora en adelante pues va a estar al pendiente de sus proyectos. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy bien, bueno, espero que me oigan todos. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema, la plática la voy a hacer lo más práctica posible para darles pues una versión muy resumida que les facilite el proceso de realizar su protocolo de investigación, ¿no? Entonces, déjenme ver. Bueno, ¿qué es un protocolo de investigación? Un protocolo de investigación es el documento base que utiliza el investigador en donde vienen las especificaciones que le permiten orientar el proceso para ejecutar su trabajo, ¿no? Este protocolo de investigación tiene el plan de un proyecto de investigación científica, pero tiene la característica muy importante de que está descrito o expresada con la máxima cantidad de detalle posible, con la mayor precisión y con la mayor claridad, ¿no? En forma muy resumida y muy práctica, nuestro protocolo de investigación necesita cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es que exprese con claridad y con precisión los objetivos y el plan que nosotros tenemos en nuestra investigación, ¿no? Les parecerá medio tonto, pero pues muchos de sus compañeros y muchos de ustedes pues andan perdidos y no saben ni qué es lo que van a estudiar, ni cuáles son sus objetivos, ¿no? Y cuál es el plan que tienen para realizar su protocolo de investigación o su investigación. Entonces, si ustedes no tienen pues claros estos objetivos y su plan de investigación, pues es lógico que no lo van a poder plasmar en su protocolo de investigación en forma... Es que no fue el medicamento. ¿no? El otro requisito muy importante que debe tener su protocolo de investigación es que el contenido debe ser lo suficientemente detallado y completo para que cualquier persona pueda realizar el estudio y obtener resultados semejantes, ¿no? O que una vez que nosotros leemos el protocolo, podamos evaluar la validez y la confiabilidad de los datos que ustedes obtuvieron en su investigación, ¿no? Acuérdense que no solamente ustedes van a leer el protocolo de investigación, los va a leer el comité de investigación, los va a leer el comité de ética, y entonces a ellos, una vez que lean ese protocolo, pues les tiene que quedar clara la idea, ¿no? Los objetivos y el plan que ustedes tienen manifestado en su protocolo de investigación para llevar a cabo su investigación. Y si esto debe estar redactado y detallado muy a detalle, pues para que en base a esa revisión
pues todos los otras personas que lean ese protocolo, pues puedan emitir un juicio de si lo que ustedes van a hacer les permite asegurar que sus resultados que vayan a obtener sean válidos, pues, ¿no? A muchos de nosotros, cuando evaluamos alguna maniobra nueva, algún medicamento, ¿no? Pues obviamente leemos el artículo ya publicado de ese protocolo de investigación y pues lo que hacemos es seguir el esquema o el procedimiento que hicieron en ese protocolo de investigación, en esa investigación, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que pasar con su protocolo de investigación. ¿Para qué? Para que si otra persona hace el mismo procedimiento que ustedes están realizando y se lo especifican muy detalladamente, pues obtenga los mismos resultados que ustedes, pues, ¿no? Algo que es muy importante como requisito primordial del protocolo es que debe ser muy claro y debe ser muy sencillo en su redacción, de manera que pues, sea muy fácil de entender por los evaluadores del proyecto, los investigadores e incluso el propio personal que pueda participar en la realización de su protocolo. Parecería mentira, pero eh, muchas veces en realidad lo que se necesita antes de dar una clase de metodología, lo que se necesita es pues dar una clase de redacción, de ortografía, ni se diga, ¿no? Pero por lo menos de redacción, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los protocolos tienen problemas, pero ni siquiera leves, o sea, ni siquiera graves, o sea, muy graves de redacción en relación a la sintaxis de las ideas, las puntuaciones, las oraciones, la estructuración de las oraciones. Entonces, esto es un problema recurrente y muy, muy, muy grave que tienen muchos de los protocolos que someten a evaluación. Entonces, en la manera en que ustedes no sepan redactar sus ideas, pues obviamente el protocolo empieza a ser muy complejo para que podamos pues, comprender qué es lo que tratan de hacer y qué es lo que quieren hacer en realidad, pues, ¿no? Esto les parecerá medio tonto también, pero a pesar de que en la página de investigación está el orden que debe de llevar el protocolo de investigación, todos los puntos que se deben de reunir, ¿no? Pues simplemente no lo llevan, pues, ¿no? Entonces, un requisito del protocolo es que este protocolo debe estar ordenado de tal forma que pueda percibirse la relación que existe entre una fase y otra y que exista una consistencia dentro del documento, pues, ¿no? Entonces, este es el orden, así en forma muy resumida, de todos los puntos que se deben cumplir y el orden que deben llevar cada uno de estos en nuestro protocolo de investigación. Bueno, pues esto, aunque no lo crean y ya está especificado, el punto número 1 es el título, el punto número 2 es el resumen, el punto número 3 es el marco teórico. O sea, a pesar de que pues ya tienen una plantilla de cómo hacerlo, pues no llevamos ese orden y eso pues obviamente complica la revisión de los protocolos, pues, ¿no? Este orden que tiene no es más, Escucha. perdón. No se escuchó por un momento. Ok, pero ya. Ya todo bien. Entonces, este orden que les acabo de mencionar, ¿no? En realidad lo que corresponde en este orden es una serie de secciones que están en este orden para tener una interrelación entre ellas de tal manera que en su contenido existe un hilo conductor que nos vaya llevando pues, en forma ordenada, ¿no? En base a todos estos puntos ordenados en esta forma, pues podemos llevar un hilo conductor que nos va llevando de la mano desde el planteamiento del problema, los objetivos del estudio, la justificación, el marco teórico, la metodología, ¿no? Para asegurarnos que
existe un orden y estamos llevando pues un método sistemático, ¿no? Que nos permita obtener pues resultados válidos, pues, ¿no? Entonces, ese es otro requisito muy importante que debe reunir nuestro protocolo de investigación. Vamos a empezar a ver algunas recomendaciones muy puntuales en relación a las diferentes secciones del protocolo de investigación y empezaremos con las recomendaciones que debemos de tener en cuenta cuando estemos pues tratando de definir cuál va a ser el título de nuestro protocolo, ¿no? Esto tiene que ser como los encabezados de cualquier revista, tiene que ser un título que sea llamativo, que llame la atención para que haga clic pues, con el que vaya a revisar esto y se interese, obviamente, en leer el protocolo o en todo caso en la versión en artículo del protocolo, ¿no? Entonces, un buen título debe ser corto y debe ser muy preciso y debe ser conciso, ¿no? Lo que les decía, tiene que ser atractivo para despertar el interés del lector y esto es algo muy importante, tiene que brindar información suficiente con claridad y exactitud, ¿no? Para que nos dé una idea muy clara y exacta de lo que realmente se hizo en ese protocolo de investigación, pues, ¿no? Deberá tener coherencia con los objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que ustedes ponen un título y ya cuando lees el protocolo no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? El título con sus objetivos o con sus resultados y en realidad el título dice una cosa y el protocolo dice una cosa y muchas veces contraria, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante, pues, ¿no? Que sea coherente, que tenga información suficiente, que sea atractivo, que sea corto, preciso y conciso, ¿no? Algo que puede suceder es que el título generalmente lo determinamos al final porque dependerá mucho de lo que obtengamos en nuestros resultados. Entonces podemos dar inicialmente un título temporal y este puede ser cambiado al final de nuestro protocolo en base a los resultados que nosotros obtengamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales errores? Los principales errores que cometemos al redactar el título en nuestros protocolos es que pongamos títulos muy largos con información y detalles que muchas veces son irrelevantes y algo que es muy frecuente es que no haya concordancia entre el título que nosotros pusimos y los objetivos del protocolo, pues, ¿no? El título dice una cosa y resulta que lo que hicimos es una cosa completamente diferente, ¿no? El título no debe llevar abreviaciones o siglas y esos son los principales errores que nosotros podemos cometer cuando estamos llevando a cabo nuestra redacción del título de nuestro protocolo de investigación. Esto es algo en lo que le batallan muchísimo, es la elaboración del marco teórico de su protocolo de investigación. Entonces, ¿qué es el marco teórico de un protocolo de investigación? Pues es el sustento teórico de nuestro estudio, es el proceso que tenemos que recabar nosotros, o más bien es el proceso que tenemos que hacer para recabar el conocimiento que existe sobre nuestro tema de investigación, ¿no? Es el proceso que tenemos que llevar a cabo nosotros de investigación para que expongamos y analicemos las teorías, los conceptos o las investigaciones previas que se han realizado sobre nuestro tema de investigación, ¿no? Y también es importante, o cuál es el objetivo del marco teórico, pues también nos permite ubicar en dónde se sitúa nuestro problema de investigación. Pues es decir, qué hay exactamente,
qué hay de nuevo, qué tan viejo es lo que estoy investigando, cómo se ha investigado, cómo se ha medido, todo eso yo lo puedo saber si hago un proceso de búsqueda para recabar, pues, precisamente toda esa información. Ese es el objetivo de realizar un marco teórico, ¿no? Entonces, el marco teórico lo podemos hacer en dos fases. La primera de ellas es la revisión analítica de la literatura médica en relación a nuestro tema de investigación, y una vez recabada esta literatura o esta información, pues lo siguiente es construir nuestro marco teórico en base a esta información científica que nosotros recabamos, ¿no? Pero está resaltado analítico porque, pues obviamente, lo que tenemos que hacer es precisamente una revisión analítica y no andar buscando en revistas de periódicos, revistas, etcétera, etcétera, sino que tenemos, o en internet, en Google, por ejemplo, sino que realmente tenemos que hacer una revisión analítica en publicaciones que encontramos en revistas serias o en bases de datos serias, pues, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es una revisión selectiva de la bibliografía, haciendo hincapié en que la que debemos incluir es aquellos papers, aquellos artículos más importantes y más recientes sobre el tema que estamos investigando, pues, ¿no? ¿Dónde buscar? Pues obviamente tenemos que buscar en bases de datos, en revistas, ¿no? Serias, y que tenemos pues ahorita la gran ventaja de que es muy fácil acceder a la información de las principales bases de datos de artículos médicos, y podemos tener acceso a las principales revistas de cualquier especialidad en que nos encontremos, ¿no? PubMed es una base de datos muy recurrida para la obtención de información, y es en este tipo de base de datos en donde debemos llevar a cabo la búsqueda de información científica sobre nuestro tema, pues, ¿no? Y este es el coco más importante de realizar la búsqueda de artículos sobre nuestro tema, ¿no? Tenemos que, una vez que nosotros seleccionamos la bibliografía, es decir, ya buscamos información sobre nuestro tema, entonces podemos tener artículos que hablen sobre la metodología que se ha utilizado para medir X o Y cosa que nosotros estamos tratando de medir, ¿no? Podemos encontrar artículos que sean muy recientes sobre nuestro tema, y algo que es muy importante, nos permite darnos una idea, el hacer el marco teórico y recabar toda esta información, nos permite darnos una idea sobre el tipo de artículos, ¿no?, que se han realizado en relación a el rigor y la calidad metodológica, ¿no? Entonces nos permite darnos una idea de qué tan buenos o malos han sido desde el punto de vista metodológico los artículos o la investigación en el tema que nosotros estamos por investigar, ¿vale? Entonces ya después de que hicimos esa búsqueda de muchos artículos sobre nuestro tema, yo les recomiendo que generalmente para cualquier cosa que nosotros querramos investigar hay un artículo de revisión, ¿no? Entonces agarrar el artículo de revisión que es más reciente, y pues obviamente ese artículo de revisión sobre X o Y tema, pues tienen las referencias. Entonces esa es una forma de muy rápido pues hacernos de los artículos más importantes sobre el tema que estemos investigando, pues, ¿no? Entonces, ya que nos leímos, que investigamos todos los artículos que se nos hizo interesante para nuestro protocolo de investigación, pues lo que podemos encontrar es que pues, ya existe una teoría
ampliamente desarrollada, con evidencias científicamente contundentes, ¿no? Entonces, pues en realidad, si este es el caso, es decir, si yo quería estudiar cuál era el efecto de los sartán sobre la presión arterial y resulta que pues me pongo a estudiar, ¿no? Porque eso pasa muy seguido acá. Entonces, creemos que porque aquí no se ha hecho, ¿no? Ay, es que aquí en el civil no hemos estudiado si el losartán sirve para bajar la presión o no sirve para bajar la presión. Entonces, te metes a buscar porque según tú no hay mucho escrito y según tú, pues aquí no se ha hecho, entonces hay que ver qué hay sobre eso. Y pues te metes y resulta que hay 50,000 artículos sobre eso y que el más antiguo es como de hace 20 años, ¿no? Y que desde hace 20 años ya se sabe que el losartán sirve para bajar la presión. Entonces, pues dices, ya no tiene caso seguir con esta línea de investigación porque ya hay una evidencia contundente sobre lo que yo quiero investigar. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Pues la verdad es que lo que tienes que hacer es cambiar de protocolo de investigación, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me doy cuenta después de haber hecho una revisión de la literatura sobre mi tema y veo que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema que tratamos nosotros de investigar? Pues lo que tenemos que hacer es pues prácticamente decidirnos tal vez por alguna de esas teorías que más nos llame la atención y tratar de hacer nuestra investigación sobre una de estas teorías para darle más fuerza o revocar o fortalecer alguna de las teorías que han sido propuestas para explicar el fenómeno que nosotros estamos investigando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta en la investigación bibliográfica de nuestro marco teórico, pues que existen muchas teorías sobre nuestro tema, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que pues, existen descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse una teoría, ¿no? Entonces, estos más o menos son parecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, fortalecer o reforzar estos resultados parciales para fortalecer o darle más peso a una X o Y teoría que trate de explicar el fenómeno que nosotros estamos investigando. Entonces, en estas dos situaciones, lo que tenemos que hacer es continuar con nuestro protocolo de investigación. Pues, ¿no? ¿Qué pasa si pues yo hago una revisión de la literatura y veo que existen ideas vagas sobre mi tema de investigación? Entonces ahí hay de dos sopas nada más. Una, o es algo muy viejo que se y se vio que ya no funcionaba y ahí se quedó. Entonces, en ese caso, pues ya. O la otra opción es que sea algo muy, muy nuevo, ¿no? Muy novedoso y que por ser algo muy nuevo no existe mucha información sobre eso. Bueno, pues en ese caso, pues hay con mucho más razón, pues hay que continuar con nuestro protocolo de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa muy importante podemos encontrar en la revisión bibliográfica de nuestro marco teórico? Pues nos da una idea muy clara, ¿no? De cuáles han sido las deficiencias metodológicas en los artículos relacionados con nuestro tema, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que, pues sí hay varios artículos, pero tienen deficiencias metodológicas en el diseño, a lo mejor hay puros estudios descriptivos, pero no hay ensayos clínicos controlados. Entonces dicen, bueno, pues si yo voy a hacer un ensayo clínico controlado para que metodológicamente mi protocolo sea mejor, ¿no? O hay muchos artículos, pero resulta que son poquitos pacientes, entonces, bueno, pues ya hay muchos, pero con pequeño grupo de pacientes, entonces yo voy a hacer mi protocolo con una N más grande, ¿no? O podemos darnos cuenta que lo que nosotros estamos tratando de investigar
¿no? Implica la medición de algo y que ese algo ha sido medido erróneamente, ¿no? Entonces, pues yo lo voy a hacer, pero voy a utilizar un método para medir más exactamente que lo que se ha utilizado en otros estudios. Entonces, para eso también nos sirve hacer esta revisión bibliográfica en nuestro marco teórico, ¿no? Para saber qué tipo de estudios, cómo se han medido, cómo han definido los conceptos que nosotros queremos investigar, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante realizar un buen marco teórico? Pues porque nos permite prevenir errores que se han cometido en investigaciones previas, ¿no? A lo mejor empezamos a ver el marco teórico y nos damos cuenta que pues el concepto, la definición operacional de X o Y cosa que nosotros queremos medir ha sido errónea, pues entonces lo que vamos a hacer nosotros es cambiar, ¿no?, de definición operacional para lo que se esté midiendo por una mejor, pues, ¿no? Y nos permite orientar en base a todos estos puntos de cómo más o menos vayamos a hacer nuestra investigación, en base a qué clases de estudios se han realizado, en qué tipo de pacientes se han realizado. Es decir, si ya se hizo todo en pacientes, por ejemplo, adultos, pero es un tema interesante y que nunca se ha investigado en niños y que quizá en niños el comportamiento es diferente. Entonces, bueno, dices, ok, yo voy a hacer, ya se hizo mucho en adultos, no se ha hecho nada en niños, y pues yo voy a hacer mi protocolo, pero específicamente en niños, por ejemplo, ¿no? Cómo se han recolectado los datos es otra cosa muy importante, es decir, ellos agarraron y dijeron hipertensión para los que estaban arriba de 150 sobre 90, pero en realidad esa definición está mal, entonces ya la voy a agarrar en base a lo que dice la clasificación del JNS8 de hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? En los lugares en donde se han realizado estas investigaciones, es decir, se han hecho en europeos, en americanos, pero en mexicanos no se ha hecho, por ejemplo, ¿no? Y qué tipo de diseño metodológico se han utilizado. O sea, sí se han hecho muchos, pero todos son casos y controles, todos son reportes de casos, entonces yo voy a hacer un ensayo clínico controlado de X o Y cosa, pues, ¿no? Entonces, para eso nos sirve hacer la revisión bibliográfica en nuestro marco teórico para que orientemos, ¿no?, de cómo debemos realizar esa investigación en base a estos puntos cuya finalidad es precisamente, como dice aquí, no caer en estos errores, ¿no? O por lo menos mejorar, ¿no? Mejorar las deficiencias que pudieran tener estudios previos en relación al tipo de pacientes, en la recolección de los datos, en los diseños metodológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante la revisión bibliográfica de nuestro marco teórico, ¿no? Y la otra es que, pues, puede ser que empecemos a hacer el marco teórico y empecemos a darnos cuenta de que en realidad no hay mucho sobre el tema que nosotros estamos haciendo, o nos damos cuenta de que pues sí hay información, pero es información de mala calidad. Entonces vamos documentando la necesidad de realizar nuestro estudio porque no hay nada o porque lo que hay es muy malo y necesitamos hacer pues estudios metodológicamente buenos, ¿no? Y la otra es que también una vez que nosotros hacemos la revisión bibliográfica, lo que muchas veces pasa es que pues, nos van surgiendo nuevas ideas y líneas de investigación que pudieran dar origen a otros protocolos de investigación, ¿no? Entonces, el marco teórico en realidad provee un marco de referencia también para interpretar nuestros resultados. Y esto nos sirve mucho al final de nuestra investigación, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestro marco teórico y nosotros ya tenemos nuestros resultados, pues podemos comparar
nuestros resultados con los resultados que han obtenido otros investigadores. Entonces, hacer un buen marco teórico nos sirve para, antes de realizar nuestra investigación con todos estos puntos, ¿no? Para aprender acerca de la historia, el origen y el alcance de nuestro problema, para conocer los métodos que se han aplicado exitosa y erróneamente para estudiar el problema de investigación, saber qué respuestas existen actualmente para nuestra pregunta, las variables que deben ser medidas o identificadas y cómo deben medirse, para resolver o cómo han sido analizados los datos y para refinar hipótesis previas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un marco teórico antes de nuestra investigación, nos puede servir en todos estos puntos. Pero el hacer esta revisión bibliográfica también nos sirve para, después de que ya hicimos nuestra investigación y ya tenemos nuestros resultados, nos permite explicar las diferencias y similitudes entre nuestros resultados y los resultados previamente expuestos, para construir teorías y dar explicaciones a nuestros resultados, y también para desarrollar nuevas preguntas de investigación de hipótesis. Entonces, como se puede dar cuenta, la realización del marco teórico y sobre todo la revisión bibliográfica, la buena revisión bibliográfica de un marco teórico nos ayuda muchísimo desde antes de que hagamos nuestro proyecto y después, una vez que ya tengamos los resultados, ¿no? ¿Qué longitud, qué extensión debe tener nuestro marco teórico? Pues no hay una cifra así determinada, pero según las recomendaciones, una tesis de licenciatura, que es más o menos la que ustedes deberían presentar, debe tener entre 25 a 35 referencias recientes y actuales, y aproximadamente esa es la cifra más o menos recomendable para decir que hicimos pues una buena revisión bibliográfica, pues, ¿no? Bueno, una vez que hicimos la revisión analítica de la literatura médica, es decir, yo ya me eché un clavado en las bases de datos, ya tengo toda la información más actual sobre el problema que yo voy a investigar. Entonces, lo siguiente que yo tengo que hacer es construir mi marco teórico con toda esa información que ya recabé, ¿no? Entonces, lo que yo voy a recabar de cada uno de los artículos que yo vaya recopilando son ideas, cifras, resultados o comentarios vertidos en cada uno de los artículos, ¿no? Y yo voy a ir redactando mi marco teórico, pues precisamente hilando cada una de estas ideas, cifras, resultados y comentarios en párrafos, pero los necesito citar en forma apropiada, pues, ¿no? O sea, yo voy dando una cifra y lo tengo que poner una referencia de dónde sale esa cifra, pues, ¿no? Si hay una hipótesis que ya ha sido emitida en algún paper que la leí, bueno, pues pongo esa hipótesis, pero tengo que poner la referencia de dónde viene esa hipótesis, pues, ¿no? Y la extensión recomendada de el marco teórico para una tesis de licenciatura es aproximadamente de 10 a 15 hojas. Tampoco es copiar y pegar y hacer un marco teórico de libro, pues, de copiar y pegar, y sobre todo del libro que se echan las 20,000 hojas de anatomía y otras 50,000 hojas de fisiología y otras 10 hojas de histología. En realidad, un marco teórico lo tenemos que armar no de cosas del libro, sino más bien de datos que nosotros vamos sacando de los artículos más que del libro, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo vamos construyendo nuestro marco teórico? Supónganse que pues, yo quiero estudiar la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, ¿no? Entonces, lo que les puedo recomendar es que se hagan una idea de un marco conceptual de cómo van a ir
de cómo van a ir armando su marco teórico. Pues, es decir, si yo voy a hablar sobre calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica, pues tengo que empezar hablando sobre lo que es la enfermedad renal crónica, ¿no? Una pequeña introducción sobre la enfermedad renal crónica como salud pública. Tengo que hablar sobre la prevalencia y la incidencia de la enfermedad renal crónica en el mundo, y después en México generalmente se dan datos epidemiológicos a nivel mundial y luego a nivel nacional, y si tenemos a nivel local, pues mejor todavía, ¿no? Pues si voy a hablar de calidad de vida, pues obviamente tengo que definir qué es calidad de vida, pues, ¿no? Y si voy a hablar de calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica, pues voy a poner aquí, ¿no?, la relación o lo que hay en relación a calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica. Y empiezo a hacer como un marco conceptual de esto, pues, ¿no? De, ok, pues voy a hablar de cómo afecta la enfermedad renal la calidad de vida de los pacientes. Voy a ver cómo se ha medido la calidad de vida en enfermedad renal crónica, ¿no? Voy a ver si la calidad de vida tiene un efecto en el pronóstico de los pacientes, y finalmente voy a ver si hay algo sobre calidad de vida en pacientes en hemodiálisis en México. Entonces nos vamos haciendo un marco conceptual con puntos principales y después subíndices de esos puntos principales, y así es como vamos armando nuestro marco teórico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya nosotros tenemos una gran cantidad de artículos, entonces podemos agarrar de esos 20, 25 artículos que tengamos. Entonces, bueno, pues mira, tengo 2 que hablan sobre enfermedad renal crónica como problema de salud, ¿no? Entonces tengo otro artículo que me va a servir para hablar sobre la prevalencia y la incidencia en enfermedad renal crónica. Tengo un artículo de revisión ahí que habla sobre calidad de vida, pues eso lo voy a meter acá. Tengo otro que habla sobre cómo la enfermedad renal afecta la calidad de vida. Y es decir, yo voy repartiendo de todo lo que investigué los artículos en donde mejor se vayan acomodando entre mis puntos más importantes, en mi marco conceptual que hice de mi marco teórico, pues, ¿no? Y así es como lo voy armando. Por ejemplo, problema de salud pública. Entonces, lo primero que decimos es definir qué es la enfermedad renal crónica. Pues obviamente de eso ya hay una definición internacionalmente aceptada. Entonces, pues empiezo definiendo qué es la enfermedad renal crónica, cómo se clasifica, y pongo la referencia, ¿no?, de dónde saqué estas definiciones de la clasificación y de la definición de enfermedad renal crónica, y las voy pasando a mi bibliografía, ¿no? Después tengo que hablar un poco de calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Pues lo mismo, voy sacando una serie de datos, ¿no? Una serie de datos que hablen sobre eso, y entonces voy extrayendo cifras, ideas, conclusiones de otros artículos, y los voy acomodando mi, en mi mapa conceptual que yo hice para crear mi marco teórico, pues, ¿no? Entonces, así es como, si no quieren enredarse, es como deberían ustedes más o menos idear la forma para hacer y construir su marco teórico, pues, ¿no? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen cuando uno hace su marco teórico? Pues una pobre revisión de la literatura. Eso es algo muy, muy, muy frecuente. Entonces, no hacen una revisión de la literatura. A veces lo único que revisan son libros, que cuando un libro sale ya lleva como unos 10 años de retraso en el conocimiento, ¿no? O revisan 1 o 2 artículos nada más. Entonces, ese es un error muy frecuente, una pobre revisión de la literatura, ¿no?
Es algo que pasa muy frecuentemente acá y empiezan ustedes a tratar de investigar algo y dicen, no, pues esto aquí no se ha investigado. Y resulta que pues me pongo a leer y lo googleo, ni siquiera necesito echarme un clavado a bases más, ¿cómo se llama? Más especializadas y resulta que lo que tratan ustedes de investigar pues ya está más que recontraestudiado y comprobado, pues, ¿no? Entonces, este es un error muy frecuente. La otra es no incluir errores científicos relevantes sobre temas y esto es un error muy frecuente también, ¿no? Una vez las enfermeras se indignaron porque les rechazó un protocolo de investigación porque sus referencias venían de revistas de vanidades, de artículos publicados en el debate, en el noroeste, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros debemos sustentar es con artículos serios, publicados en artículos serios y artículos recientes, pues, ¿no? La otra, basarse exclusivamente en libros y hacer como copy-paste de las 50,000 hojas de libros y termina siendo un marco teórico de libro en donde de las 25,000 hojas que hacen, 24,999 no sirven para nada porque es pura basura, ningún dato, ninguna idea, ninguna hipótesis, sino puro rollo, pues, ¿no? Entonces, ese es un error muy frecuente. La mala construcción del marco teórico, es decir, no hay ningún orden de cómo vayan hilando las cosas, sino está todo cuatrapeado, de repente meten datos epidemiológicos y el párrafo siguiente es una teoría y el siguiente vuelve a ser otro dato epidemiológico y es un caos completo. Entonces, ese es otro error muy frecuente. Bueno, esto yo creo que más vale que lo hagan bien a la primera, porque si no, les va a dar un dolor de cabeza espantoso. Lo que hay que aprender a hacer, y eso lo tienen que aprender a hacer, y creo que también hay una clase para eso, ¿no? Es saber utilizar los gestores de referencias bibliográficas, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar muchísimo, ¿no? Para poder fácilmente se sientan un día y ven un tutorial en YouTube de cómo OneNote o lo que sea, cualquier gestor de referencias bibliográficas, ¿no? Pero eso les va a ayudar muchísimo, ¿no? Para poder ordenar sus referencias bibliográficas y les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y muchísimo tiempo. Y la otra es un marco teórico de pobre extensión. O sea, he tenido marcos teóricos de 2, de 3 hojas, de 4 hojas, en donde, pues, ¿qué puedes exponer en 2, 3 hojas? Pues absolutamente nada. Pues. Entonces, estos son los errores más frecuentes, los cuales pues, obviamente ustedes deben evitar. ¿Por qué? Porque lo que tienen que aprender a hacer ustedes es las cosas bien desde la primera. Si quieren estar trabajando 3 o 4 o 5 veces, pues allá ustedes, pues, pero el chiste es aprender a hacer las cosas y que las cosas salgan bien desde la primera vez, ¿no? Entonces, tratar de evitar estos errores más frecuentes. Entonces, esta es la última diapositiva. Hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. La verdad es que es un tema muy extenso y por eso decidimos partirlo en dos. Y no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. Yo creo que queda muy bien justo dejarlo ahí y tener las siguientes clases de búsqueda de un artículo científico. Creo que quedaría muy bien y empataría muy bien para que supieran cómo hacer un verdadero marco teórico. Obviamente va a haber pues debilidades en hacerlo en línea porque cuando íbamos a la biblioteca central, lo que pasaba es que cada quien tenía su computadora y empezábamos a ver con Receipt.
El Conrecit es una base de datos que tenemos en la UAS, que se ve directamente pues, a nivel pues, de la red de la UAS, o sea, no lo puedes ver de tu computadora. Lo podrías ver, pero tienes que inscribirte y tienes que tener un número de estudiante. Para aquellos estudiantes de la UAS, de la Facultad de Medicina, lo pueden pedir, inclusive con ese número de estudiante. Entonces, ahorita lo que estoy yo viendo con la licenciada Odette del Centro de Cómputo es hacer 2 clases, pero de forma virtual, para ver cómo podemos empatar eso con ustedes y que puedan hacer una buena búsqueda de la literatura. Entonces yo creo que quedaría muy bien quedarnos ahí, hacer 2 clases porque ya las tengo programadas para el próximo martes con el licenciado Odette y el otro martes, y ya después regresar a lo que es la estructura del protocolo para dar seguimiento a cómo hacer un protocolo bien, exacto, ¿no? De acuerdo a los lineamientos. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Por ahí dejó una duda una compañera escrita, ¿no? A ver. Eh, a ver, déjame ver. Sí, comentaba del título, de cuántas palabras debe dar un título. Eh, ¿Cuántas palabras? en, en realidad no existe como un límite, ¿no? De cuántas letras, ¿no? Más que el número es que ese título sea conciso y que tenga mucha coherencia entre o sea, lo que dice el título y lo que realmente hiciste, pues. Hay cosas que están de más, por ejemplo, un estudio que se hizo y bla, bla, en el servicio de bla, bla, del Hospital Civil de Culiacán y bla, bla. O sea, esas cosas están de más. O sea, pues, si ustedes checan los títulos de las revistas del New England, que no sé, protocolos o investigaciones que se hacen en el Mass General, en Mount Sinai, bla, bla, ninguno dice el nombre del hospital donde se hizo y bla, bla, ¿no? Lo que sí tienes que especificar es, en el título que te recomiendan es, si es, por ejemplo, un ensayo clínico controlado, es que le pongas, o sea, ensayo clínico controlado de tal, 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 ¿no? O estudio, casos y controles de tal, 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 tal y tal, pues, ¿no? Porque eso le da mucho peso a tu título. Si tú ves un artículo y dices ensayo clínico controlado y autorizado de tal, entonces, mira, este está interesante y te llama la atención, pues, ¿no? Entonces, si haces un chorizo ahí de 20,000 palabras, poniendo el nombre en el periodo comprendido de tal y tal, en el hospital y todo eso, pues la verdad es que no es atractivo y pues está de más, pues, ¿no? Entonces, más que el número de palabras, tiene que ser algo atractivo y que diga en forma muy precisa, que dé una idea muy precisa de lo que uno va a encontrar al momento de leer el artículo, pues, ¿no? O el protocolo. ¿Alguien Sí, más? para redondear esto y que lo delimitaras muy bien, ¿cuántas hojas debe llevar un marco teórico entonces? 10 a 15 hojas y Ajá. 20 a 25 referencias, ¿no? Las referencias, creo que hicieron alguna actividad ahí en la plataforma, si no vamos a volver a ver alguna clase de referencias para enfatizar bien que las referencias tienen que seguirse de acuerdo al modo Vancouver, que es muy estricto. O sea, una vez que decidamos que es Vancouver, entonces todo tiene que ser Vancouver y vamos a hablar, si ya lo veo en el módulo, si no lo volvemos a repasar, porque eso también me da muchos dolores de cabeza a mí, la doctora Perla, el que no sigan estrictamente el modo de hacer una referencia a Vancouver. Entonces ya la doctora Perla y yo hablaremos sobre si les damos una pequeña clasecita sobre eso o si ya fue suficiente con el módulo. No sé, los que están conectados, el módulo ya lo hicieron de referencias, ¿verdad? Si me pueden recordar, por favor, cómo les fue. Yo lo que les recomiendo es aventarse un video tutorial en YouTube, 15 minutos, 30 minutos, de cualquier gestor de referencias y con eso es Sí. más que suficiente.
Si te la piden en el formato APA, lo único que tienes que hacer es cambiarla en la pestañita en formato APA y se lo pones en APA. Si te lo piden, no, pues en formato Vancouver, lo único que tienes que hacer es agarrar la pestañita de formato y le pones Vancouver. Es lo único que tienes que hacer. Todas las referencias las bajas en internet automáticamente. Tú no tienes que escribir absolutamente nada y tú no tienes que ordenar absolutamente nada. Lo único que vas haciendo es, ok, aquí termina la frase, pum, insertar referencia, la buscas en internet, la importas, la insertas y te la va poniendo automáticamente. Si la cambias después, le cortas ese párrafo y bla, bla, automáticamente se organizan. Entonces, eso les va a evitar muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza. Si nosotros dábamos EndNote, o sea, ese es algo que de hecho facilita la UAS en el centro de cómputo y generalmente lo que les decía es que ustedes fueran con su computadora para que les descargaran el EndNote, porque requiere pues obviamente una licencia. Ahorita pues obvias razones no vamos a poder hacer eso, pero hay otro buscador de, bueno, de referencias para poner las referencias, gestionador de referencias, que se llama, según me acuerdo, es Zotero. Es Zotero, ajá, Mendeley es gratis, dice Kevin Villagrán. Zotero, si no se los mando por el WhatsApp, que también se puede utilizar. Hay algunas revistas que cuando ya quieres publicar el artículo te dicen que no lo mandes con algún gestor de referencias, o sea, con el programa, pero lo puedes copiar y pues pegar en un archivo en Word, ¿no? Mendeley es gratis, eso es cierto, también la utilizan Sí. mucho. Zotero y EndNote, pero EndNote sí requiere una licencia, sino ya después, pero ya va a ser, no sé cuándo se abre la biblioteca central para que podamos conseguirla, ¿no? Como tal. Entonces, pues yo creo que embona muy bien con lo que vamos a ver a continuación el próximo martes, de lo de la buscador de referencias y de literatura científica. Me parece muy bien que nos quedemos aquí. Pues la programamos. Entonces, muchísimas gracias, doctor Edgar Dehesa. Cualquier cosa, por favor, también a través de WhatsApp nos puede mandar las dudas. Conforme esté haciendo el protocolo, pues obviamente van a surgir algunas dudas. Ya dijo la doctora Perla Gutiérrez, hay una guía de elaboración del protocolo, está en su plataforma y según creo que debe haber un ejemplo ahí también para que ustedes puedan guiarse de cómo hacer. Ya vieron que son pues varias páginas y no necesitamos, como en otros años, que me pongan en una página una imagen, ¿no? Una imagen entera en una página. Eso no, doctores, tiene que ver texto sustancial, que sea de una revisión de la literatura y que no sea plagiado. Plagiado es otro tema que también vamos a ver, que significa que no pusiste las mismas palabras del autor en tu tesis o en tu protocolo. ¿Qué es lo que se requiere? Pues que reparafrasees. Reparafrasear significa, puedes decir, el autor concluyó lo siguiente, etcétera, pero no puedes poner la misma palabra del autor. Si pones lo mismo del autor, aunque le pongas ahí quién lo dijo, es plagio. Tú tienes que reparafrasear el protocolo, todo el marco teórico, de manera que no estés usando las ideas exactamente de otros autores. Nosotros tenemos un programa, un software antiplagio, y siempre les digo a todos los años que nosotros vamos a pasar su marco teórico por varios procesadores de antiplagio, y de hecho se va a mandar un reporte a CONACYT, porque todos, aquí dice Perla también, todos son sometidos a antiplagio desde hace 4 años, 5 años, no me acuerdo, y va a ser muy importante que no tengas ese plagio. Si lo tienes, pues es algo grave y vas a tener que volver a hacer todo, ¿no? Es muy importante. El plagio, dice en algunos lados, destruye carreras científicas, y aparte, pues es prácticamente como un crimen, ¿no? Así les decimos nosotros, que pues es un crimen académico, pero es un crimen. Entonces, que tú sepas que si tú pones la oración exacta de un autor, aunque pongas que lo dice tal persona, aunque le pongas el superíndice, lo que sea, es plagio. Tú tienes que reparafrasear, ponerlo con tus palabras, todo lo que tú leas. Entonces, sí te pido eso, por favor, que no haya plagio, que tengas buenas referencias, que tengas buenas cantidades, que no llenes una hoja con una imagen, eso no se va a permitir. Y pues básicamente, poco a poco vamos a ir viendo cómo mejorar todo eso, el protocolo. Y pues nada más, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, nos vemos.